Felices Pascuas. En esta octava de Pascua los invito hoy, viernes, a escuchar el Evangelio según San Juan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «También nosotros vamos contigo». Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿han pescado algo?». Ellos contestaron: «No». Entonces él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: «Es el Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: «Vengan a almorzar». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Como sabemos, esta semana hemos venido escuchando diferentes apariciones de Jesús resucitado, y esta se lleva a cabo en el lago de Galilea, en el lago donde habían vivido tantas aventuras con Jesús. Pero comencemos con esto. Pedro dice: «Voy a pescar». Recordemos que estamos en el Evangelio de Juan, que habla con tantos símbolos. ¿Qué significará eso? Hay quienes han interpretado esto como que después de la muerte de Jesús, Pedro y los apóstoles quizá iban a volver a sus habituales ocupaciones, a sus quehaceres ordinarios. Ya, se acabó la aventura con Cristo. Pero Jesús les cambia otra vez el juego. Y va a ser de una manera muy bonita, porque el amor de Pedro, el amor que tanto le tiene Pedro a Jesús, se va a manifestar y lo vamos a seguir escuchando. Pero aquí lo interesante es: andan en la barca, nosotros vamos contigo, andan todos en la barca, no pescan nada, y Jesús en la orilla les habla. Y el que lo identifica, ¿quién es? El apóstol que se había recostado en su pecho de Jesús. El apóstol que había estado al pie de la cruz. El apóstol que había visto el sepulcro vacío, que vio y creyó. Él es el primero que lo identifica. Y no le dice a Pedro: «Es Jesús», le dice: «Es el Señor». El título es más alto. Ya no es nada más nuestro amigo, nuestro maestro, es el Señor. Juan conoce a Jesús porque conoce su corazón. Pedro se arroja al agua y se va nadando, tiene prisa por estar con el Señor. Fijémonos en estas actitudes. ¿Tú cómo eres en cuanto al encuentro con Cristo? ¿Tienes prisa por estar con Él? ¿Tienes prisa por la conversión, por demostrarle el amor? ¿O aplazas la conversión y dices: al ratito llego, al ratito cambio? Pedro tiene un ansia por estar con Cristo. Y así debemos tenerla nosotros. Y un amor como el de Juan, que lo identifica fácilmente.
¿Por qué no lo identificaban tan fácilmente? Porque estaba en la orilla, porque estaba resucitado, porque no estaba de lejos, no sabemos. Pero Juan lo identificó. Y luego lo que acontece después, pues es el milagro. Bueno, ahí les había dicho arrojen la red del otro lado, llega con los peces, se sienta, les prepara el desayuno, almuerzan pescado, y entonces comparten con él la mesa. Quizá decimos, ¿cuál mesa? Hay junto al lago de Galilea, en la iglesia del Primado. Cuando puedas, búscalo en internet, iglesia del Primado. Es una iglesita muy chiquita de piedra que está en la orilla del lago y que dentro tiene una protuberancia salida de la tierra. Ahí no le pusieron piso. Y ahí dice, la mesa de Cristo. Porque recuerda ese episodio, y hay quienes dicen que sobre ese lugar, que es un lugar plano, una protuberancia de la tierra, de roca, donde Jesús les preparó el desayuno a los apóstoles, donde calentó los pescados, etc. Pero aquí lo importante es eso, Jesús quiere acompañarnos en el alimento, pero quiere acompañarnos en la vida. Jesús está vivo, ha resucitado y quiere estar con nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.